Hello everyone. Well, in today's lesson, we are not going to have a lesson. We are going just to have a few quick explanation about the topics you are going to study for your exam in 2 weeks, actually. No, just because on October 8th, this is a holiday here in Peru, so we are not going to work, you are not going to have the exam, and your exam is going to be held on October 15th. Bien, el examen, bueno, saludos con todos primero. El examen va a ser el día 15, ¿no? Porque el día 8 es feriado, entonces se respeta esa fecha. Se respeta esa fecha y se da el examen el día 15. Ahora bien, solamente vamos a centrarnos en los contenidos que tienen que ver con la evaluación diagnóstica. Por ahí hemos seleccionado algunos temas que hemos visto en clases en vivo mediante Zoom, de ambas unidades en realidad. Recuerden que primero hablamos de psicología de la personalidad, Psychology of Color, por ejemplo, ¿no? Lo primero que vimos. Luego también en clase en vivo por Zoom hemos visto, ¿no? Get to know what someone likes, que es saber lo que le gusta a alguien. Y este sí es el primer tema que ustedes van a tener que revisar, de chequear a fondo aquí. Gerunds and infinitives as direct objects. Gerunds and infinitives as direct objects. Los gerundios y los infinitivos como objetos directos, ¿ya? Esa es la parte entonces que ustedes tienen que revisar, tienen que chequear ahí más o menos cómo es que se trabaja. Lo importante aquí es que ustedes ya saben cuál de estos verbos van seguidos de gerundio, ¿no? ¿Okay? Entonces, pues sinceramente está muy sencillo esta parte, porque ya te doy los verbos, ¿no? Avoid, can't stand, discuss, dislike, don't mind, enjoy, feel like, practice, quit, suggest. ¿Ok? Ahora, ya tienes los verbos. Ya tienen los verbos, entonces lo que vas a hacer es solamente reconocer si están esos verbos. El siguiente verbo, el que te voy a dar, lo tienes que escribir en gerund, que es gerund ing. Por ejemplo, gerund, an ing form of a verb. For example, she enjoys painting. She enjoys painting. Ella disfruta pintar. ¿Okay? Ahora del otro lado, infinitive, to and a base form. He wants to paint the kitchen yellow. He wants to paint the kitchen yellow. He wants to paint the kitchen yellow, ¿no? Entonces, ¿por qué to paint? Porque yo voy por acá y digo, ¿dónde está el verbo want? Aquí está, want. Y luego del verbo want, ¿qué dice? Un infinitivo, to paint. Aquí de la misma manera, enjoy. ¿Dónde está el verbo enjoy? Por acá. Luego de enjoy, ¿qué sigue? Gerund. Enjoys painting. Nada más. Tienes que buscar el verbo y listo. Se acabó el asunto. Y justamente aquí trabajaron lo que es Feeling Blue de Then Take Care of Yourself. Aquí trabajaron justamente colocando tanto gerund como infinitive, de acuerdo al verbo dado. Okay? According to the verb given. Eso fue lo que se ha visto en la clase anterior. Bueno, en realidad es solamente ello. Hay que repasar un poquito aquí, ¿no? Nada más para no olvidarse. Las formas de ing son cuestiones de primero o segundo grado de secundaria, así que confío que, bueno, no confío, en realidad es así, está sencillo, ¿no? Este primer tema por lo menos, porque lo hemos trabajado también en vivo, ha sido sencillo. El siguiente tema es gerunds as objects of prepositions.
¿ya? Ahora, aquí es un tema un tanto similar. ¿Qué nos dice? A gerund form of a verb can function as an object of a preposition. No nos vamos a pelear cuándo es un object, cuándo es un direct object, okay, indirect object, no. Objeto directo, objeto indirecto, no, no vamos a ver eso, ya. Nos vamos a fijar en esto. I'm afraid of flying, it says. She's bored with cooking. She objects to discussing her feelings. Ajá. Expressions followed by gerunds. Adjective plus preposition. Angry or angry about walking, angry about driving, for example. Verb plus preposition. Complain about walking, complain about exercising. Este tema nosotros también lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos visto. Y todo esto, en todos estos, lo que se agrega es en ing, en gerund. Ajá. Mira, don't use an infinitive as the object of a preposition. Como objeto de una preposición, nunca utilices un infinitivo. No puedes decir let's go to a movie instead of to watch. No. Tú sabes que el infinitivo se forma tú y el verbo, ¿cierto? Pero aquí este verbo está haciendo de un objeto de la preposición. She objects to discussing her feelings. Ella se rehúsa a hablar de sus sentimientos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, todo es sencillo. Puedes ver adjective, preposition, ¿okay? Verb, preposition. ¿Ja? Entonces, lo que tienes que ver aquí es que siempre van a ir juntas. ¿Ya? Por ejemplo, complain about. Esa es la preposición. No te vayas a confundir en colocar complain of. No funciona así. Complain with tampoco. Por más que la traducción pueda parecer similar, no. Believe in. No believe of. Believe with tampoco. Apologize for. No apologize of. No apologize with. Apologize for. Hay que ver siempre esas dos palabras, tienen que estar juntas. El resto es sencillo, sinceramente. Y quien estuvo aquí en clase, quien trabajó todo esto, entonces la va a tener mucho más sencillo todavía, ¿ya? Y que el examen está ahí sencillo. Ahora sí pasamos a un tema que en cierta parte me preocupa un poco también, porque quedaron muchas dudas y quizás no se preguntó, y además muy pocas personas se unieron a la sesión, ¿no? Lo que me hace pensar a mí que no se puede ya seguir trabajando así, pero no sé, vamos a seguir el siguiente bimestre con esto, con el trabajo en vivo, pero que se unan y trabajen y traten de responder acá. No me importa si son dos personas, sinceramente yo prefiero volver al diferido, ¿ya? Vengan y hagan, por eso no se les deja tarea, para que estén totalmente metidos en lo que es la sesión de clase, no pierdan el tiempo en otras cosas, ¿ya? Y era la voz pasiva, sí, también va a venir. This is a problem, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque no se llegó a entender, quizás yo vi unas ciertas dudas, entonces ahora toca estudiarlo, toca repasar. The active voice focuses on the performer of an action. The passive voice focuses on the receiver of the action. ¿Okay? La voz pasiva se enfoca en el performer, el que hace la acción. La voz activa, perdón. Y la voz pasiva en quien recibe la acción. Es por eso que la voz activa nos dice Picasso painted Guernica in 1937.
Picasso pintó Guernica en 1937. Esa es la voz activa. La voz pasiva, entonces, se hace este cambio. Guernica, ¿no? Y ahora ya no hablo del performer, sino del receiver. Quien recibe la acción, la pintura. ¿Cómo se llama la pintura? Guernica. Guernica was painted by. Fue pintada por Picasso en el año 1937. En 1937. ¿Okay? Entonces hay que enfocarnos en eso. ¿Ah? Bueno, los ejercicios, sinceramente, aquí vimos también cuándo usar by, cuándo no usar by. Eso se entendió. Me voy a tratar de enfocar mucho más en ello, en la preposición by, ya que parece que eso se dominó mucho más, ¿no? En vez de hacer los cambios de la voz activa a pasiva, para facilitarles ahí un poquito las cosas. Y por último vimos the passive voice questions. ¿Okay? Aquí sí hubo bastantes preguntas y eso es genial, porque las dudas hay que resolverlas, ¿no? The passive voice questions. Was this stone figure carved by hand? Yes, it was. No, it wasn't. Las preguntas con voz pasiva. Puedes hacer preguntas con voz pasiva utilizando el verbo to be. Tienes acá singular, tienes también plural. Entonces puedes hacer las preguntas ahí. Las respuestas: yes, it was. No, it wasn't. Yes, they were. No, they weren't. ¿Okay? Por ejemplo, acá también tienes what is this made of? It's made of wood. What is the ceramic bowl used for? It's used for preparing food. Fíjate, toma la importancia, ¿ya?, a la estructura. La estructura siempre es importante. Si es un verbo, una pregunta, perdón, que empieza con el verbo to be. Was or were. Was or were. Ahí está. Luego, ¿qué tenemos? El sujeto, ¿no? Subject, this stone, these good bracelets. El verbo, en este caso es en pasado, y el complemento, ¿no? En este caso, cuando nosotros preguntamos utilizando la voz pasiva, casi siempre o siempre nos va a venir una preposición. Aquí by hand, in Thailand, for example. ¿Okay? Eso es con respecto al verbo to be. Ahora, yo también puedo hacer preguntas utilizando WH en voz pasiva. Por ejemplo, diría, what is this made of? What is this made of? ¿De qué está hecha esta? What is this ceramic bowl used for? ¿Qué? Ajá. ¿De qué? Perdón. ¿Cómo es usado esta olla de cerámica o esta vasija? La estructura WH, ¿no? O information questions, es decir, un interrogador. Puede ser what, when, which, where. Ya hemos visto también otros. Y puede ser también how were they made, ¿no? By machine, for example. Ahora, quiero que en esta parte te enfoques en las respuestas que dimos por acá. ¿Ya? Si en algún momento, si no estuviste en la sesión o si estuviste también, que repases sobre todo esto que se trabajó aquí y que lo hicieron muy bien, sinceramente. Como que afloró un poco más el conocimiento aquí en ambos ejercicios, ¿ya? Para que tengas idea de cómo responder. Esa es la complicación. Para hacer preguntas no, porque es más sencillo. Seguimos la estructura y hacemos la pregunta. Ahora, para responder, ¿no? Para responder, o por ejemplo, acá, para hacer las preguntas, ¿cierto? Tengo que fijarme justamente en la respuesta, ¿ya? Entonces, vas a usar cualquier muletilla, cualquier palabra que te ayude a lograr, ¿ya? Entonces, esa es la información que tengo que darte.
prepárate para el examen, ya no va a ser tan sencillo como la vez anterior quizás. Estamos a prueba. Bueno, no es mucho tampoco, ¿ah? Tampoco es que sea demasiado. No es abrumador, es sencillo para el que estuvo, para el que trabajó, ¿ok? Porque será la finalidad de trabajar en vivo. Entonces yo felicito también a las personas, que son muy pocos los que han enviado su evidencia oral. Los felicito bastante porque están trabajando muy bien en ello. Los que no van a tener nota ahí. Voy a ver cómo hago con ello. Pero los que sí, sinceramente ha sido un buen trabajo. Y han sido muy pocos también. Los puedo contar con los dedos de una mano. Lamentablemente, creo que es el salón más grande. Yo sé que hay complicaciones, pero 2 meses, hemos tenido 2 meses y creo que es suficiente tiempo para trabajar todos los aspectos, ¿no? Entonces, a repasar esos temas, si hay alguna pregunta, me la dicen y no hay ningún problema. Así que terminemos bien este tercer bimestre para ir ya por el último bimestre y terminar bien el año y sacudirnos de todo lo que ha pasado, ¿no? Bye bye, take care.